Bueno, parceros, entonces en este video les voy a mostrar prácticamente qué fue lo que pasó con Arbe este día y les voy a desglosar el gráfico como yo lo tengo, pues prácticamente con todas las, prácticamente todos los puntos buenos, todas las variables, todos los puntos buenos, prácticamente como yo desarrollé este gráfico. Recuerden que cada que aparece algo así en bolsa, ustedes tienen que desarrollar el gráfico. ¿Qué quiere decir? Desarrollar el gráfico quiere decir que ustedes agarran el chart y lo empiezan a desglosar. Yo normalmente lo desgloso, lo desmenuzo, lo vuelvo, o sea, prácticamente pulpito para entender todo el gráfico. Todo lo que pasa en el mercado son patrones que se repiten, son constantes, son vainas que respetan los niveles. O sea, normalmente la bolsa respeta todos los niveles que tú le pones. O sea, tú le pones, respeta niveles de soporte, resistencia, volumen, los backholders, respeta todo eso porque el mercado está basado en volumen. El mercado está basado en precio y volumen. Los precios se determinan obviamente, pues el precio de la acción se determina en base a la demanda y la oferta. Y el volumen es el que dictamina la cantidad de demanda y oferta que va a haber para determinar pues ese precio. Entonces todo es si la acción está barata o está cara dependiendo del volumen actual. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una ventaja competitiva frente a estas acciones porque yo normalmente en estas acciones voy short, pero espero el momento ideal para ir short o ir en contra de la acción. ¿Cuál es el momento ideal? Cuando yo siento que ya la acción está exhausted, o sea, ya cuando la acción ha corrido demasiado y yo siento que ya la acción está un poquito exhausta, o sea, que prácticamente ya va a perder momentum, porque todas las acciones tienen que tener una corrección. Bueno, no tienen que, pero por lo general cuando la tienen yo la ataco. Hay algunas que no tienen, o sea, esta se los voy a decir así de fácil, vean. Esta, en este punto, por ejemplo, esta acción se llama Bayer, que es Bridge Aerospace Group Holdings, bla, 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 whatever. ¿Por qué esta acción estaba corriendo tanto? Porque es un recent IPO. En el mercado de small caps nosotros vemos constantemente que tenemos trends, tenemos tendencias. La tendencia puede ser recent IPOs, puede ser reverse stock split, puede ser, digamos, las acciones de inteligencia artificial que estuvieran en super furor, también acciones de gaming que también estuvieron en super furor, luego, no sé, piloto automático de vehículos eléctricos, de acciones de marihuana, etcétera. O sea, normalmente hay tendencias que se mueven. Ah, bueno, y recientemente pasó con las tendencias de todo lo de ovnis y todo eso, de defensa de Estados Unidos. Entonces, siempre va a tener vainas para moverse, siempre va a tener volatilidad, siempre va a tener ese tipo de cosas y siempre van a tener un sector o una tendencia que quieran respetar. Entonces en este momento están los recent IPOs, pasó con esta, pasó con Demal, no, TMBR no, ¿cómo era que se llamaba? Está Lunar es la otra y había otra que no me acuerdo, pero bueno, vamos a ver VAR, ¿ok? Entonces hay varias acciones, se han corrido como 3 o 4 acciones bastantes. Si vemos Lunar, que fue una preciosura, vean esto lo que corrió. Entonces esto es un recent IPO o es un merger o cualquier cosa. O sea, prácticamente el gráfico está reiniciado porque es un merger o recent IPO, cualquiera de las dos funciona en el mercado. Que es una acción que me corrió aproximadamente más de 1400% en pocos días. En 2, 4, 5, 6 días más o menos aproximadamente, ¿ok? Entonces, gracias a eso, salen nuevas oportunidades y las personas buscan cosas similares a Lunar. Buscan cosas similares a Lunar, buscan acciones similares. Constantemente están buscando esa nueva oportunidad, ese nuevo golden ticket. Están buscando ese nuevo tiquete dorado para poder comprar y ganarle 1000% en menos de una semana. Entonces la mayoría de personas que están en small caps, que están en este nicho, están buscando ese lottery ticket, están buscando ese golden ticket. Bueno, la acción arrancó más o menos acá sobre esta zona y empezó a correr. Entonces empezó a hacer cierto tipo de cosas. Le botaron un catalizador, vamos a leer porque es que no me acuerdo el catalizador de qué era. Eso fue ayer 24, miremos los primeros catalizadores. Entonces Bridge Aerospace, bueno, esto es una Aerospace y aparte es recent IPO, shares are trading high after Jeffrey Kellogg report, bla bla bla, no sé qué. Entonces bueno, esa es la noticia que tiene 22% de stake in the 30D, o sea que prácticamente Jeffrey E. Kelter tiene un stake in the company, tiene prácticamente una mordida, o sea, agarró el 22% de las acciones de la compañía. No sé quién es ese hijuemán, no me interesa absolutamente nada de eso. Yo este día entré tarde y entré tarde simplemente le fui short. Entonces, ¿qué pasa? Yo localicé acciones. Ustedes de estas compañías tienen que localizar acciones, que es pedir los borrows prestados para poder ir en short. No pueden ir en short fácilmente como en Tesla, Amazon, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo pedí el short más o menos sobre esta área. Acá no pedí mucho, fueron como 100 acciones nomás. Y yo dije, bueno, cuando la acción meta el reversal, si es que lo mete, los borrows me costaron como 3, 4 dólares, yo lo voy a meter de una. Lo voy a meter por lo menos 50 acciones o voy a mirar dónde agrego las otras 50 acciones, ¿ok? No era mucho lo que iba a meter. Entonces, ¿qué pasa? La acción empieza a correr en el pre-market y yo quiero mostrarles a ustedes cómo funciona el price action. El price action funciona de esta manera.
Resistance, marco trend porque ya me está marcando niveles de resistencia, o sea, me está marcando niveles de oferta fuerte, entonces marco la línea de tendencia, luego revienta, me hace un breakout, marco nuevas resistencias y esto es lo que se llama un first bounce, entonces hace el first bounce y consolida acá más o menos pegado al área de resistencia previo que también coincide con $7, que es un whole dollar. Recuerden que los whole dollar y half dollar también son números psicológicos de resistencia y soporte, 7, 7.50, 8, 8.50, 9, etc. Entonces empiezo a elaborar mi gráfico. Entonces uno tiene que elaborar siempre el gráfico para tener una ventaja por sobre los demás traders que no lo hacen. Yo elaboro el gráfico para ver dónde hay niveles fuertes de demanda y de oferta y dónde hay puntos de inflexión, donde hay puntos donde se puede rotar el volumen, donde puede prácticamente el imbalance entre la demanda y la oferta, donde puede hacer ese switch. Entonces yo lo que estoy buscando es eso, un switch. ¿Ok? Entonces, bueno, marca la resistencia, y luego revienta nuevamente y hace nuevos highs. Pero ¿qué pasa? Está haciendo higher lows nuevamente y me está aguantando los niveles del VWAP. Entonces la acción está uptrend. Entonces, si yo voy a ir short, normalmente con este tipo de acciones, yo no quiero ir short en estas acciones que no tienen backholding. Yo no quiero ir short en el frontside. Yo quiero esperar a que esto reviente acá sobre los 640 y voy short contra el 780, ¿ok? Que es los antiguos niveles de resistencia, que es esta zona de acá. Y que me marque una especie de uno de mis mejores patrones que se llama el Head and Shoulders. Shoulder, then the head, y luego nuevamente el shoulder, caiga. Y luego, bueno, caiga duro y luego marque nuevamente el shoulder, ¿ok? Entonces, esto seguía uptrend. Y aquí estaba marcando lo que es. Esto supongamos que, bueno, este es el higher low. Digamos que esta zona de acá es el higher low. Luego esta zona de acá vuelve a marcar un higher low que también coincide con el VWAP hold. O sea, prácticamente el VWAP está aguantando eso. Luego seguimos, espera un momentico. Luego seguimos nuevamente y vuelve a marcar nuevos highs, pero fíjense que está haciendo false breakouts. O sea, false breakout y vuelve y cae. Entonces yo veo la acción así. Entonces yo sigo. Entonces digo, bueno, voy a marcar nuevamente aquí aguantando el VWAP. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes cada acción tienen que identificar el patrón y tienen que identificar si el indicador está funcionando. Ya sea que ustedes usen Exponential Moving Average, Simple Moving Average, Bollinger, VWAP, que para mí es el mejor indicador de todo, yo no uso más. Yo uso VWAP, volumen y precio para identificar patrones y obviamente cierto tipo de cosas adicionales, pero que tienen que ver con otras acciones, el overall picture, etc. Entonces, ¿qué me está identificando esto? Que el VWAP me lo está aguantando. Entonces, esta es una acción que cuando reviente VWAP y si lo revienta duro, le quiero ir short contra el VWAP y niveles de resistencia. Entonces, la acción sigue corriendo, marca aquí, mucha gente se le fue short en este lado. Entonces, en esta zona de acá, mucha gente le fue short por acá y short por acá, con un riesgo hasta acá, y empiezan a sacar un poquito de posición acá y se quieren ir hasta el 8 a que marque nuevos higher lows, pero no va, revienta, los squeezea. Entonces, aquí vemos el primer squeeze real de esto. Entonces, este es el primer squeeze. Cuando se revienta de esa manera ese squeeze, yo quiero ir long contra el 8. Todo lo que me vaya contra el 8, en este momento digo, esta fucking acción está durísima. Quiero ir todo lo que me vaya al 8, lo voy a ir long. Todo. Vamos a ver el desempeño. Sigue corriendo, se despega durísimo. Digo, joder, pucha, ya, esta acción tiene demasiada fuerza. O sea, ya aquí estoy excitado. Aquí yo digo, fuck, ya, quiero transar esto. Entonces, todo lo que me vaya a hacer el retracement le quiero ir long, todo. Ah, bueno, esto ya va para el open. Va y revienta. Ya como está tan extendida, ya no le quiero ir long porque ya hizo el open, ya está muy extendida. Entonces, si cae y me cae hasta los niveles cercanos a donde quería, que era el 8, ya va a estar backside. Entonces yo ya no quiero meterme ahí, yo quiero esperar el backside y que reviente porque el open es 10. Quiero que reviente el open, se ponga roja y en el lower high lo va a meter, ¿ok? Pero vamos a ver qué pasa. Se voltea, empieza a hacer sus maricadas, no me interesa una fucking mierda. Pero cuando hace este movimiento ya me empieza a interesar en el short side, cuando hace este movimiento de acá. Y luego revienta, boom. Ah, bueno, acá se voltea. Luego hacen un hold y boom, se revienta. Aquí, en esta, cuando empieza a caer, ahí le meto. ¡Pac! Le meto todo esto. ¿Cuál es mi riesgo? El 10-20. Entonces le meto 9.80, 9.90, 9.70, 20, 20, 20 acciones. Creo, no me acuerdo cuándo fue que le metí ahí. Y se voltea. Y luego, hazle un hold y yo quiero meterle todo lo que vaya hasta 10 con muchísimo cuidado. No quiero que se vuelva a poner verde en el día. Y aquí le meto un poquito y cubro ya toda mi posición acá sobre esto, ¿ok? Y ahí se me acaba el trade. Por este lado, espero nuevos lows. Luego empieza, y empiezan nuevos lows. Quiero hasta el 9 y 9.50 ir. Pero esto cae demasiado. Entonces, cuando cae de esta forma, ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado. Estos bounces se pueden shortear perfectamente hasta el 10-15, diría yo. 10, 15, 10, 17, no quiero que siga subiendo de ahí, de esa zona. Y ya luego prácticamente pueden shortear estos bounces y empezar a sacar conforme la acción empieza a ir hasta mis niveles previos de soporte, que son estos.
Luego hacen el bounce short acá sobre estos niveles, nivel previo, y luego nos queremos que vaya hasta los niveles de soporte acá estos, que no llegó por ahora, volvió a hacer el bounce y siguió haciendo sus estupideces, pero ya aquí no me importa. Ya cuando la acción cae más o menos hasta las 11 de la mañana, yo aquí la corto. Lo que mucha gente puede hacer es que si tiene un average por acá 9.25, ponga un risk reward de 1 a 2. Entonces digamos arriesguen, no sé, $1 a 10.25 para ganar 7.25 o algo así. Igual ya había dado los $2 de reward, entonces yo normalmente ya en esta hora, sobre todo cuando ya ha dado demasiado, yo corto. O sea, ya a las 11 de la mañana hora New York, ya yo corto todo. Entonces prácticamente shorts acá, cover en la parte de abajo, reshort en los bounces y cover on the way down de la acción. Se le puede volver a hacer un reshort acá hasta niveles de VWAP y arriba, pero es un poquito peligroso obviamente porque esta acción está demasiado volátil. Y bueno, parceros, así es como se transa esta compañía que se llama Bayer. Así fue como se transó este gráfico. Recuerden que ustedes tienen que transar el ticker, transar el gráfico y no transar la compañía. La compañía puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, pero el gráfico del price action es el que dictamina cuándo deben entrar, cuándo no, capitalizar, sacar el dinero del mercado y get the fuck out. Y así es como ustedes hacen la vida o viven de esto en un futuro. Nos vemos en la próxima. Bye.